en el vibrante corazón de Greenwood Park, donde el aire estaba lleno de los alegres sonidos de familias jugando y los aromas tentadores de los vendedores de comida, una escena conmovedora se transformó rápidamente en una situación angustiosa impulsada por prejuicios y malentendidos. Malik, un devoto padre negro, disfrutaba de un día con su hija adoptiva blanca, ella. Su vínculo era innegable mientras reían y jugaban, su alegría se convertía en parte del ambiente del parque. Sin embargo, cuando una mujer preocupada pero prejuiciosa, llamada Mrs. White, malinterpretó su interacción, sus acciones desencadenaron una serie de eventos que desafiaron profundamente las percepciones de ella y de la comunidad. Greenwood Park era un bullicioso centro de actividad comunitaria, donde los fines de semana las familias se reunían para disfrutar del animado ambiente. Las risas de los niños se mezclaban con los ladridos alegres de los perros y el aroma de la comida de los vendedores cercanos llenaba el aire. Era un lugar donde la vida de la ciudad se detenía brevemente para saborear momentos de ocio y conexión. Malik, un hombre negro de unos 30 años, con un carácter amable y una sonrisa fácil, era una figura familiar en esta idílica escena. Hoy, pasaba la tarde con ella, su hija adoptiva de 6 años. Su cabellera rubia y rizada rebotaba mientras corría, y el vínculo entre ambos era palpable. Se perseguían por el parque infantil, con Malik siempre cerca de los veloces giros y vueltas de ella. Sus risas eran una clara señal de su profundo amor y alegría familiar. Observando desde un banco cercano estaba Mrs. White, una mujer de unos 50 años, habitual en los eventos comunitarios, desde recaudaciones de fondos escolares hasta vigilancias vecinales. Se enorgullecía de su papel como guardiana de la comunidad, pero su sentido del deber a veces cruzaba el límite hacia el celo excesivo debido a sus prejuicios no explorados. Hoy, algo en la imagen de Malik y ella jugando juntos despertó en ella una preocupación. En lugar de ver a un padre y una hija disfrutando de un hermoso día, Mrs. White percibió una pareja inusual que no encajaba en sus limitadas expectativas de lo que debía ser una familia. Su percepción, nublada por prejuicios, preparó el escenario para acciones impulsadas por el miedo y el malentendido. Mientras Malik y ella jugaban animadamente al pilla-pilla, sus risas se destacaban entre el murmullo de las familias conversando y los perros jugueteando. Los rizos rubios de ella volaban mientras se movía con sorprendente agilidad, su risa clara resonaba mientras esquivaba los intentos juguetones de Malik por atraparla. Sin embargo, el juego dio un giro inesperado cuando ella, mirando hacia atrás para burlarse de su padre con una sonrisa traviesa, no vio la raíz sobresaliente de un viejo roble. Su pie tropezó y cayó al suelo con un grito sorprendido que rompió el bullicio del parque. De inmediato, las risas cesaron, sustituidas por el tono agudo y preocupado de una niña en apuros. La reacción de Malik fue instantánea. Corrió hacia su hija, levantándola en sus brazos con la delicadeza propia de quien ya había vivido innumerables momentos similares de pequeños accidentes infantiles. Su voz era tranquilizadora mientras la revisaba en busca de heridas, y sus grandes manos limpiaban con cuidado las lágrimas y el polvo de la cara de ella. Desde su punto de vista, la observación de Mrs. White pasó de la diversión a la preocupación. Su diversión inicial por el juego se tornó en algo oscuro, ya que interpretó la escena a través de un filtro distorsionado por estereotipos y miedos no examinados. La imagen de las lágrimas de ella y la atención urgente de Malik crearon en la mente de Mrs. White una narrativa desconectada del verdadero vínculo amoroso entre padre e hija que tenía ante sí. Impulsada por un malentendido sentido del deber, Mrs. White buscó su teléfono con manos temblorosas. Los susurros de los prejuicios le hacían creer que estaba presenciando algo siniestro, una suposición alimentada más por los colores que veía que por el contexto que no entendía. Mientras marcaba el número de la policía, sus acciones desencadenaron una cadena de eventos que pondría a prueba sus percepciones y la obligaría a enfrentar los prejuicios que habían dado forma a su respuesta. Mrs. White observaba atentamente cómo Malik consolaba con ternura a ella, sus grandes manos acariciando delicadamente su espalda mientras su voz era un bálsamo calmante. A pesar de las claras señales de un padre amoroso reconfortando a su hija herida, la percepción de Mrs. White seguía distorsionada por estereotipos y una limitada comprensión de las dinámicas familiares que no se ajustaban a lo que veía. Para ella, la imagen de un hombre negro con una niña blanca en apuros evocaba una historia muy alejada de la realidad ante sus ojos. Mientras Malik tranquilizaba a ella, prometiéndole golosinas y revisando con cuidado su rodilla raspada, el conflicto interno de Mrs. White se intensificaba.
Por una parte, reconocía la inocencia de su interacción, notando cómo otros padres cercanos le ofrecían sonrisas comprensivas a Malik, reconociendo una escena con la que ellos también estaban familiarizados. Sin embargo, otra parte de ella, la influenciada por el condicionamiento social y los prejuicios no cuestionados, susurraba dudas y advertencias. Sus manos apretaban con fuerza el teléfono, un dispositivo que podía convertirse en un catalizador de acción en una situación que ella no comprendía del todo. Pensó en sus propios hijos, en los instintos protectores que siempre la habían guiado, y se preguntó si agradecería la intervención de un extraño si sus papeles estuvieran invertidos. Aún así, los ¿qué pasaría si rondaban con fuerza en su mente, alimentados por historias de terror y segmentos sensacionalistas de noticias que a menudo retrataban a hombres como Malik como figuras sospechosas? Mrs. White miró a su alrededor, buscando en los rostros de otros visitantes del parque una validación de sus miedos o una razón para descartarlos. Mrs. White se percató de que los rostros a su alrededor mostraban una mezcla de indiferencia y curiosidad leve, ninguno reflejando la alarma que ella sentía. Su corazón latía con fuerza mientras luchaba con la decisión, el peso de las posibles consecuencias presionando sobre ella. Finalmente, su sentido del deber, aunque mal encaminado, superó sus reservas. Marcó el 911, su voz temblando ligeramente mientras hablaba con el operador. «Hay un hombre aquí que creo que podría estar haciendo daño a una niña pequeña», informó, sin apartar la vista de Malik y ella. Describió a Malik, con un lenguaje que, sin quererlo, estaba cargado de prejuicios, pintándolo más como un sospechoso que como un padre preocupado. Cuando colgó, una ola de ansiedad la invadió. Mrs. White se preguntaba si había hecho lo correcto, mientras las semillas de la duda seguían creciendo dentro de ella, incluso al ver acercarse a la policía. Permaneció allí, congelada ante los acontecimientos que se desarrollaban, su conflicto interno en marcado contraste con las calmantes palabras que Malik seguía dirigiendo a su hija. El sonido de las sirenas se colaba sutilmente en el habitual bullicio del parque, aumentando en intensidad a medida que dos coches de policía se detenían en la acera. Malik, aún consolando a ella, levantó la vista con una mezcla de confusión y preocupación. La dejó suavemente en el suelo, manteniéndola cerca mientras los agentes se acercaban. Ella, al percibir la seriedad de la situación, apretó la mano de Malik con fuerza, su anterior calma dando paso a una creciente inquietud. Conforme los policías atravesaban el parque, la atmósfera cambió notablemente. La ligereza del ambiente se desvaneció, reemplazada por una sensación de tensión y curiosidad. Los transeúntes, atraídos por la llegada de la policía, comenzaron a agruparse, formando una multitud incómoda y expectante. Los susurros y miradas especulativas se intercambiaban mientras todos trataban de reconstruir la escena que se desplegaba ante ellos. Uno de los agentes, un hombre de aspecto severo con un bloc de notas en la mano, se dirigió directamente a Malik. «Señor, hemos recibido una llamada sobre una posible situación que involucra a esta niña. ¿Puede explicarnos su relación con ella?». Aunque su tono era profesional, llevaba una sospecha implícita que hizo que el corazón de Malik se encogiera. A pesar de todo, Malik mantuvo la compostura, aunque su voz delataba un ligero temblor. «Oficial, esta es mi hija, ella. La adopté hace 3 años», dijo, intentando mantener un tono ligero por el bien de ella, apretando su mano en señal de tranquilidad. Pero el peso de la acusación caía sobre él. Con la mano libre, Malik buscó en su bolsillo y sacó su cartera, mostrando fotografías y los papeles de adopción que siempre llevaba consigo para este tipo de situaciones imprevistas. Ella, abrumada por la creciente multitud y los hombres serios que interrogaban a su padre, comenzó a sollozar, escondiendo su rostro en la pierna de Malik. Él acarició su cabello, con sus instintos protectores totalmente activados, mientras seguía explicando la situación a los agentes. Los policías, al revisar los documentos y escuchar la explicación de Malik, clara pero firme, empezaron a relajar su actitud. Sin embargo, la frialdad inicial de su acercamiento ya había sembrado semillas de incomodidad entre los presentes, muchos de los cuales ahora observaban con una mezcla de culpa y vergüenza. Desde la distancia, Mrs. White presenciaba el intercambio con creciente inquietud. Al ver los documentos y el evidente vínculo entre Malik y ella, comenzaba a cuestionarse sus propias acciones. Mrs. White comenzó a darse cuenta de la magnitud de su error. La escena que había interpretado de manera tan equivocada ahora se desplegaba con una claridad que la llenaba de arrepentimiento. A medida que los oficiales terminaban su interrogatorio, reconociendo el malentendido,
MRS Witte sintió un profundo remordimiento por el sufrimiento que había causado a una familia inocente. Los policías, tras examinar los papeles de adopción y las fotos que Malik les había proporcionado, confirmaron su validez con un gesto de asentimiento. Bajaron sus cuadernos y se intercambiaron una mirada, señalando un cambio en su enfoque. Sin embargo, a pesar de la confirmación de la historia de Malik, el ambiente seguía tenso. Los murmullos de la multitud aumentaban, y aunque algunos sentían alivio, una sensación de sospecha residual flotaba en el aire. Malik, sintiendo el peso del escrutinio público, mantuvo su brazo alrededor de ella, que seguía a su lado, visiblemente afectada por la experiencia. Con la voz firme pero serena, se dirigió tanto a los oficiales como a los curiosos que observaban: siempre llevo estos documentos, no porque piense que debería tener que demostrar mi relación con mi hija, sino porque sé que situaciones como esta pueden ocurrir. Los policías, conscientes de la tensión y de la necesidad de calmar los ánimos, intentaron tranquilizar a Malik y a la multitud. Uno de los agentes alzó la voz, intentando difundir el malestar que aún persistía. El agente, alzando la voz para que otros pudieran oír, dijo: agradecemos su cooperación, señor. Lamentamos las molestias, pero debemos responder a las llamadas con la debida diligencia. Su tono era disculpatorio, aunque la implicación subyacente de que tales controles eran rutinarios no alivió mucho el malestar general. Ella, todavía aferrada a Malik, lo miraba con los ojos grandes y asustados. Malik la tranquilizó con una suave presión en su hombro, susurrándole que todo estaba bien. Sin embargo, su mirada, recorriendo los rostros de los presentes, reflejaba frustración y dolor. Sus palabras a los oficiales llevaban un peso que resonó en algunos de los observadores, que ahora se mostraban avergonzados, dándose cuenta del papel que sus suposiciones silenciosas habían jugado en la escalada de la situación. MRS Witte, quien había hecho la llamada a la policía, permanecía en el borde del grupo, viendo cómo su resolución inicial se desmoronaba bajo el peso de sus acciones equivocadas. La realidad de ver a una familia sometida a semejante escrutinio por culpa de su llamada la llenó de remordimientos. Con pasos vacilantes, MRS Witte avanzó, impulsada por un creciente sentimiento de culpa y la necesidad de enmendar sus errores. Mientras los policías concluían su labor, asegurándose de que no había más motivos de preocupación y recordando a la multitud la importancia de ser más cautelosos en futuros incidentes, Malik respiró hondo, preparándose para dirigirse a MRS Witte y al resto de los observadores. Sabía que aquel momento era una oportunidad para educar, no solo por el bien de él y de ella, sino por el crecimiento y comprensión de toda la comunidad. Los agentes se marcharon y la multitud comenzó a dispersarse, pero los ecos de lo que acababa de suceder aún resonaban en el ambiente. MRS Witte se acercó lentamente a Malik, sus pasos eran inciertos, con una disculpa lista, aunque sin saber cómo sería recibida. Malik, al verla aproximarse, se preparó para una conversación que sabía necesaria, no solo por el bien de él y de ella, sino por la comprensión y el crecimiento de la comunidad. Con ella todavía a su lado, Malik se volvió para enfrentar a MRS Witte. Los pocos observadores que quedaban, conscientes de la importancia del intercambio que estaba por ocurrir, les dieron espacio, pero escuchaban atentamente. La expresión de MRS Witte estaba cargada de remordimiento, su certeza inicial había sido reemplazada por la duda y la vergüenza. Quiero explicarte algo, comenzó Malik, su voz firme pero con un matiz de tensión provocado por el reciente incidente. Me convertí en el padre de ella no solo porque quería ser padre, sino porque sus padres biológicos no podían darle la seguridad y el amor que necesitaba. Estaban en un lugar muy oscuro, lidiando con problemas que hacían que su hogar fuera inseguro y tóxico. Hizo una pausa, asegurándose de que ella estuviera distraída con un pequeño juguete que sacó de su bolsillo, para evitar que escuchara las verdades más duras de su pasado. Cuando tuve la oportunidad de darle a ella un hogar estable, no lo dudé ni un segundo. Sabía que lo que necesitaba era una oportunidad para tener una vida normal y feliz, algo que sus padres biológicos, debido a su comportamiento abusivo y tóxico, no podían ofrecerle. Las palabras de Malik fluían con una mezcla de tristeza y firmeza, educando a MRS Witte y a los presentes sobre las complejidades que rodean a muchas adopciones. Su mensaje no solo revelaba la profundidad de su amor por ella, sino también los desafíos y sacrificios que implicaba ser su padre, ofreciendo una valiosa lección sobre los prejuicios y la realidad detrás de las apariencias. No se trata solo de rescatar a una niña, continuó Malik. Se trata de proporcionarle lo que todo niño merece por derecho: seguridad, amor y un entorno que le permita crecer.
Eso es lo que me esfuerzo por darle todos los días. Mrs. White escuchaba con atención, sus ojos comenzando a humedecerse al absorber la magnitud de su malentendido y la profundidad del compromiso de Malik con su hija. La realidad de sus prejuicios contra este devoto padre, basados únicamente en su apariencia y en sus nociones preconcebidas, pesaba mucho sobre ella. Lo siento tanto, murmuró finalmente, con la voz apenas audible. Malinterpreté lo que vi. Pensé que estaba ayudando, pero no vi el panorama completo. Saqué conclusiones sin pensar. Malik asintió lentamente, la tensión en su postura disminuyendo ligeramente. Agradezco tu disculpa, Mrs. White. Es importante reconocer lo rápido que se pueden malinterpretar las situaciones, especialmente cuando los prejuicios nublan nuestro juicio. Todos tenemos mucho que aprender sobre la compasión y la comprensión. Sus palabras no solo iban dirigidas a Mrs. White, sino que también eran una lección para los que aún observaban, recordando a todos los peligros de los juicios precipitados y la necesidad de empatía en una comunidad. Mrs. White retrocedió, dándole a Malik y a ella el espacio que necesitaban, con una actitud humilde y reflexiva. Mientras la multitud se dispersaba, una nueva sensación de comprensión comenzaba a echar raíces entre ellos, inspirada por el incidente que Malik y ella habían enfrentado y la manera digna en que manejaron el malentendido. Malik tomó la mano de ella, listo para irse del parque, con una sensación agridulce por los eventos del día. A pesar de los eventos del día, también surgió una esperanza, una visión de crecimiento personal y sanación comunitaria. En las semanas que siguieron, Greenwood Park volvió a ser el lugar animado de siempre, aunque el recuerdo de aquel incidente persistía. Malik y ella continuaban visitando el parque, su presencia se convirtió en un recordatorio sutil de las lecciones aprendidas aquel día. Las familias que presenciaron el suceso comenzaron a ser más conscientes, y las conversaciones sobre los prejuicios y la comprensión se hicieron más frecuentes en la comunidad. Mrs. White también cambió. Comenzó a ofrecerse como voluntaria en un centro comunitario local, trabajando para cerrar brechas y fomentar un entorno más inclusivo. La experiencia con Malik y ella la había impactado profundamente, y estaba decidida a enmendar su error a través de acciones positivas. Para Malik y ella, la vida siguió su curso. Su vínculo se fortaleció, fortificado por los desafíos que habían enfrentado juntos. Malik sabía que el mundo podía ser cruel, pero también creía en el poder de la educación y la empatía. Se involucró más en eventos comunitarios, compartiendo su historia para generar conciencia y promover la comprensión. A través de sus esfuerzos, Greenwood Park se transformó gradualmente en un lugar donde las diferencias se celebraban y el verdadero significado de familia era comprendido por todos. La historia del desafío que enfrentaron Malik y ella, y el crecimiento y la reflexión que inspiró, se convirtió en una parte apreciada de la historia de Greenwood Park. Era un testimonio del poder del amor, la resiliencia y la importancia de cuestionar nuestros prejuicios. Con el tiempo, el parque continuó siendo un refugio de alegría y conexión, un lugar donde familias de todas las formas y colores podían reunirse y prosperar. La presencia de Malik y ella permanecía como un faro de esperanza, recordando a todos que la comprensión y la compasión podían allanar el camino hacia un futuro más brillante e inclusivo.